Imagina bajar las escaleras de una casa que acabas de heredar, encender la única bombilla que cuelga del techo y descubrir que alguien ha estado jugando ahí abajo durante años. El problema es que esa casa lleva cerrada desde 1987. Nadie tenía llave. Nadie, según los vecinos, entró jamás. Y sin embargo, en el suelo del sótano, docenas de juguetes están dispuestos en círculo, como si un niño acabara de dejarlos ahí para ir a cenar. Lo que estás a punto de escuchar empezó como una simple mudanza y terminó siendo uno de los casos más perturbadores documentados en una vivienda familiar. Y lo peor es que esto es solo la superficie. Todo comenzó en 2015, cuando Marcos Elizondo heredó la casa de su tía abuela en un pueblo del centro de México. La mujer había fallecido sin hijos, sin testamento claro y con una reputación extraña. Los vecinos decían que hablaba con alguien en el sótano, aunque vivía sola. Marcos, escéptico de nacimiento, solo quería vender la propiedad. Lo que no imaginó fue que abrir esa puerta de metal oxidada lo metería en una pesadilla que documentaría, sin querer, con su propio celular. La primera vez que bajó, notó algo raro de inmediato. No había polvo. En una casa cerrada durante casi 3 décadas, el sótano estaba impecable, como si alguien lo limpiara cada semana. ¿Acaso alguien tenía otra llave? Eso fue lo primero que pensó, pero la explicación real resultaría mucho más inquietante. Sobre una alfombra desgastada había 23 juguetes antiguos, soldaditos de plomo, una muñeca de porcelana con un ojo cerrado, un tren de hojalata oxidado, todos colocados en un círculo perfecto, mirando hacia el centro, como si celebraran algo. Marcos los fotografió sin pensarlo demasiado. Esa noche, al revisar las fotos en su casa, notó que en 3 de ellas la muñeca de porcelana tenía el ojo abierto. Sin embargo, ese detalle solo fue el inicio de lo que vendría después, pero lo que nadie esperaba fue lo que encontró al día siguiente, cuando regresó con su hermana para vaciar la propiedad. Los hermanos decidieron mover los juguetes a bolsas de basura. Simple, ¿no? Guantes, bolsas, un par de horas y listo. Terminaron antes del mediodía, subieron las bolsas al auto y cerraron el sótano con un candado nuevo comprado esa misma mañana en la ferretería del pueblo. A la semana siguiente, Marcos volvió para revisar unas cañerías. Bajó al sótano por costumbre, más que por necesidad, y ahí estaban, los 23 juguetes, en el mismo círculo, en el mismo orden exacto que había fotografiado la primera vez, el candado nuevo, intacto, ninguna ventana rota, ninguna otra entrada. ¿Cómo es posible que algo que se llevó en bolsas de basura termine de vuelta en el mismo lugar, en el mismo orden, sin que nadie haya entrado? Esa pregunta llevó a Marcos a contactar a un investigador paranormal local, alguien acostumbrado a casos de fenómenos residuales en viviendas antiguas. Lo que el investigador encontró en las siguientes semanas cambiaría por completo la historia familiar. Según los registros del pueblo, actas que Marcos consiguió en el archivo municipal, en 1962, un niño de 7 años llamado Efraín murió ahogado en el pozo que originalmente ocupaba ese mismo sótano antes de que la casa fuera remodelada en los años 70. El pozo fue sellado, el sótano se construyó encima, y la tía abuela de Marcos, que compró la propiedad en 1979, nunca mencionó nada al respecto a la familia, pero sí le mencionó algo a una vecina, según un testimonio que el investigador logró rescatar. Decía que el niño solo quería que alguien jugara con él. Sí, escuchaste bien. Durante más de 3 décadas, esa mujer bajó cada semana a colocar juguetes nuevos en el sótano, no por miedo, por costumbre, casi por cariño. Y cuando murió algo o alguien, continuó el ritual sin ella. El investigador, un hombre llamado Rubén Castillo con más de 15 años documentando fenómenos similares en la región, decidió instalar una grabadora digital en el sótano durante una noche completa, sin nadie presente. Cerró la puerta, colocó el equipo y se retiró.
Esto es lo que nunca imaginó escuchar al revisar el audio a la mañana siguiente. Los primeros 40 minutos, silencio total, solo el zumbido normal del equipo. Después, a la marca de los 43 minutos, un sonido que el propio Rubén describió como el más incómodo de mi carrera, el chirrido metálico y rítmico de un juguete de cuerda, el tipo que ya nadie fabrica desde los años 60, un tren de hojalata, específicamente, que gira sus ruedas solo si alguien le da cuerda con la mano. El problema es que ese tren llevaba 30 minutos dentro de una bolsa sellada, en la cajuela del auto de Marcos, estacionado a 2 calles de distancia. Pero esto no fue todo. A los 58 minutos de grabación, se escucha con claridad algo que suena como una risa infantil, corta, casi tímida, y después una frase susurrada tan bajo que el equipo de audio tuvo que amplificarla digitalmente para distinguirla. La frase decía: "Ya llegaron los nuevos". Rubén, que ha estudiado más de 200 casos similares en su carrera, asegura que este es uno de los pocos donde la evidencia auditiva coincide de manera tan exacta con el registro histórico. Y aquí es donde comienza la verdadera pesadilla para la familia Elizondo, porque lo que vino después no se quedó encerrado en el sótano. Si este tipo de historias te atrapan tanto como a nosotros, hazte miembro del canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo estos casos con el detalle que merecen. 3 semanas después de la grabación, la hija menor de Marcos, de 5 años, comenzó a hablar de un amigo nuevo que conocía porque le regaló sus juguetes viejos. La familia no le había contado nada sobre el sótano, nada. Y sin embargo, la niña describió con precisión un tren de hojalata y una muñeca con un ojo que a veces se cierra solo, como cuando tiene sueño. Lo más perturbador no fue lo que dijo la niña, sino un detalle que Marcos notó revisando las cámaras de seguridad de su propia casa, kilómetros lejos del pueblo. Durante 2 noches consecutivas, el sensor de movimiento de la sala se activó a las 3:14 de la madrugada. En ambas grabaciones no se ve absolutamente nada, pero el micrófono de la cámara capta, con una claridad espeluznante, el mismo chirrido metálico de cuerda que Rubén había grabado en el sótano. ¿Cómo explicar que un fenómeno atado a un lugar específico durante más de 50 años decida de pronto viajar con la familia? Rubén tiene una teoría, aunque la plantea con cautela. Cree que el vínculo nunca estuvo con la casa, sino con los objetos mismos, y que al sacarlos en bolsas de basura, sin saberlo, Marcos rompió el único ancla que mantenía tranquilo lo que fuera que habitaba ese sótano durante 28 años. Como desenterrar una tumba pensando que solo mueves tierra. La familia decidió, por recomendación de Rubén y de un sacerdote local, devolver los juguetes exactamente al sótano, en el mismo círculo, en el mismo orden fotografiado el primer día. Fue un proceso incómodo, casi ridículo desde fuera. 2 adultos colocando soldaditos de plomo con guantes de látex, siguiendo una foto en un celular como si fuera un manual de instrucciones, pero funcionó, al menos en apariencia. Las activaciones nocturnas de la cámara cesaron. La niña dejó de mencionar a su amigo nuevo después de unas semanas. Sin embargo, Marcos se negó a vender la propiedad, algo que sorprendió incluso a su hermana. Cuando le preguntaron por qué, su respuesta fue breve y no volvió a explicarla: porque alguien tiene que seguir bajando los martes. Hoy, casi 10 años después, la casa sigue en pie, cerrada, con un candado que se cambia cada cierto tiempo, aunque nadie más que la familia lo sepa. Y cada cierto número de semanas, alguien de la familia Elizondo baja esas escaleras, enciende la misma bombilla y deja un juguete nuevo junto al círculo. No por obligación legal, ni por miedo real, dicen. Simplemente porque, según sus propias palabras, es más fácil seguir la costumbre que averiguar qué pasa si se detiene. Rubén Castillo, por su parte, sigue investigando el origen exacto del vínculo entre Efraín y ese pozo sellado en los años 70,
aunque admite que hay preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta. Lo único que asegura, con la misma calma con la que describe cualquier otro caso de su archivo, es esto: los lugares no retienen a los muertos, son los objetos los que se niegan a soltarlos, y en algún sótano de ese pueblo un círculo de juguetes sigue esperando, ordenado, paciente, a que alguien más baje las escaleras. Imagina caminar por el centro histórico de tu ciudad, entre cafeterías, semáforos y gente apurada, y pasar frente a una casa de 3 pisos que nadie mira directamente. Los vecinos la rodean sin darse cuenta, como si el cuerpo supiera algo que la mente prefiere ignorar. Esa casa lleva más de 60 años deshabitada en pleno corazón urbano, con terrenos a su alrededor valuados en millones, y aún así ningún desarrollador se ha atrevido a comprarla. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de una propiedad que ha resistido incendios, demoliciones programadas y hasta una orden judicial de expropiación. Y lo peor es que cada persona que intentó forzar su destino terminó de una forma que nadie se atreve a repetir. Todo comenzó en 1958, cuando la familia Vergara construyó esa casona como símbolo de estatus en pleno auge económico de la zona. 3 pisos, un patio central con fuente de cantera y un sótano que, según los planos originales conservados en el archivo municipal, nunca debió existir. Nadie en la familia lo mandó construir. Sin embargo, ahí está, en cada plano oficial desde el inicio de la obra. ¿Quién lo agregó y por qué? Esa pregunta nunca tuvo respuesta oficial, pero se convertiría en la primera pieza de un rompecabezas que todavía hoy nadie ha logrado armar completo. Sus paredes guardan un patrón que se repite con una precisión que incomoda a cualquier escéptico. En 1961, apenas 3 años después de terminada la construcción, la señora Ofelia Vergara, matriarca de la familia, murió de un infarto en su habitación a las 3 de la madrugada. El certificado médico fue claro: causas naturales, pero la empleada doméstica, que dormía en el cuarto de servicio, declaró ante los propios familiares haber escuchado, minutos antes, 3 golpes secos en la puerta principal, como si alguien tocara con los nudillos, seguidos de un silencio absoluto. Nadie encontró a nadie en la puerta, la calle vacía, pero lo que nadie esperaba fue que ese patrón: 3 golpes, silencio, tragedia, se repitiera exactamente 33 años después, en 1994, cuando el nieto de Ofelia, que había heredado la propiedad, murió en circunstancias que la prensa local describió como un accidente doméstico poco claro, una caída por las escaleras del segundo piso, que según el forense era biomecánicamente incompatible con la posición en la que fue hallado el cuerpo. Su esposa, la única testigo, aseguró haber escuchado los mismos 3 golpes minutos antes de la caída, como si la casa llevara la cuenta de un calendario que solo ella conoce. Pero a partir de aquí las cosas se pusieron horribles. En 2009, tras años de abandono, el ayuntamiento aprobó un permiso de demolición para dar paso a un complejo comercial. La empresa contratada, con más de 30 años de experiencia en el ramo, envió a su cuadrilla más experimentada. El primer día de trabajo, uno de los operadores de maquinaria pesada sufrió una descompostura inexplicable en su excavadora. El motor se apagó por completo, sin ninguna falla eléctrica detectable, justo cuando la pala tocó el muro exterior del sótano. Esa misma tarde, 2 trabajadores reportaron un olor a algo podrido tan intenso que tuvieron que evacuar temporalmente la zona. Un olor que, según el reporte interno de la constructora, no correspondía a ningún material de la obra ni a fauna en descomposición identificable. Al día siguiente, un tercer trabajador cayó desde un andamio de apenas 1,5 metros de altura, sufriendo una fractura que los médicos calificaron de desproporcionada para la caída. La obra se detuvo.
la empresa canceló el contrato alegando condiciones de riesgo no previstas. Sin embargo, la verdadera razón, según testimonios internos filtrados años después, fue mucho más simple. Nadie quiso volver a poner un pie ahí dentro. Sin embargo, el capítulo que más ha alimentado la leyenda ocurrió en 2016, cuando un equipo de investigadores paranormales, con permiso legal de los herederos actuales, pasó 3 noches documentando el interior de la casa con equipo profesional, cámaras de espectro completo, grabadoras digitales y sensores de temperatura. La primera noche transcurrió sin incidentes relevantes, pero la segunda noche, a la 1 de la madrugada, el sensor de temperatura del sótano registró una caída de 12 grados centígrados en cuestión de segundos, sin ninguna corriente de aire detectada por los otros equipos. Y aquí es donde comienza la verdadera pesadilla del caso. La cámara térmica capturó durante apenas 2 segundos una silueta humanoide junto a la pared donde, según los planos originales, no debería existir ninguna estructura. Lo verdaderamente macabro empieza cuando, al revisar el audio de esa misma noche, el equipo escuchó una voz masculina grave, capturada con claridad suficiente para análisis forense de audio, repitiendo 3 veces la misma palabra: sótano, sótano, sótano. Nadie del equipo la pronunció. Nadie estaba cerca del micrófono en ese momento. El investigador principal, con más de 2 décadas documentando casos similares en distintos países, calificó esta grabación como una de las 5 más contundentes de toda su carrera. Al día siguiente, decidieron abrir una sección del sótano que aparecía sellada con concreto en los planos posteriores a 1958, aunque no en los originales. Detrás del muro encontraron un espacio de apenas 2 metros cuadrados, completamente vacío, salvo por un objeto: una silla de madera, orientada hacia la pared, cubierta de un polvo tan fino y uniforme que, según los propios investigadores, parecía imposible que hubiera acumulado esa capa de forma natural en tan poco tiempo desde el sellado. Hoy la casa sigue en pie, protegida por un fideicomiso familiar que se niega a venderla, alquilarla o demolerla. Los herederos actuales, descendientes lejanos de los Vergara, mantienen una postura curiosa. No creen en fantasmas, dicen, pero tampoco están dispuestos a arriesgarse a comprobar si tienen razón. Cada cierto tiempo contratan a alguien para mantener el jardín exterior en condiciones aceptables. Nadie que haya trabajado ahí ha aceptado un segundo contrato. El ayuntamiento, por su parte, mantiene el permiso de demolición vigente desde 2009 sin fecha de ejecución. Un funcionario municipal que pidió mantener su identidad en reserva admitió en una entrevista informal que la orden sigue en el papel porque nadie en la administración quiere ser quien autorice que se vuelva a intentar. Y quizás ese sea el detalle más perturbador de todo este caso. No hace falta que la casa haga nada, basta con que exista en silencio en pleno centro de la ciudad, para que decisiones administrativas, contratos millonarios y hasta órdenes judiciales se disuelvan una por una, como si la propia estructura decidiera, con una paciencia que ningún ser humano podría sostener, que ese sótano jamás debe volver a abrirse. Imagina subir por una vereda del Ajusco al anochecer, con la niebla tan espesa que apenas ves tus propios pies, y escuchar entre los árboles una risa que no es de nadie que conozcas. Los guardabosques de esa zona tienen una regla no escrita: nadie sube después de las 6 de la tarde, no por los animales, no por los asaltantes, sino por ellas. Durante más de 4 siglos, la gente de los pueblos originarios al sur de la Ciudad de México ha hablado de las brujas del Ajusco, mujeres que, según la leyenda, nunca murieron del todo. Y lo que estás a punto de escuchar no es solo mitología de sobremesa. Hay expedientes, testimonios firmados y hasta un caso judicial que todavía nadie ha logrado explicar del todo. Todo se remonta a la época colonial,
cuando el volcán Ajusco todavía era territorio casi virgen, habitado por comunidades nahuas que practicaban rituales curativos ligados a la tierra y al fuego. Los frailes españoles, al llegar, no entendieron o no quisieron entender la diferencia entre una curandera y una hechicera, y ahí nació el primer capítulo de esta historia. En 1580, según registros que se conservan en el Archivo General de la Nación, 7 mujeres de la zona fueron acusadas formalmente de brujería ante el tribunal eclesiástico. Ninguna confesó. Todas murieron en prisión antes del juicio final, pero lo que nadie esperaba fue lo que empezó a ocurrir después de sus muertes. Sus ojos, según cuenta la tradición oral transmitida por generaciones, quedaron abiertos incluso después de muertas. Un detalle que hoy suena a exageración folclórica, pero que aparece, casi palabra por palabra, en al menos 3 testimonios distintos recogidos por antropólogos en los años 60. La leyenda dice que, antes de morir, las 7 mujeres hicieron un pacto. Regresarían al monte cada vez que alguien profanara la tierra que ellas protegían, y durante los siguientes 400 años, cada vez que el Ajusco fue talado, urbanizado o saqueado, algo extraño sucedió. En 1974, una constructora intentó abrir un camino hacia una zona boscosa para levantar un fraccionamiento privado. La obra se detuvo a las 3 semanas. La razón oficial: un derrumbe inexplicable que sepultó la maquinaria pesada en una sola noche, sin lluvia, sin sismo registrado, sin ninguna causa geológica que lo justificara. Los trabajadores hablaron de sombras con forma de mujer moviéndose entre los pinos justo antes del derrumbe. La constructora canceló el proyecto, y aquí es donde comienza la parte que casi nadie conoce fuera de la zona. Como si el monte tuviera memoria propia y decidiera cobrarse cada agravio con intereses. Pero a partir de aquí, las cosas se pusieron horribles. En 2003, la familia Osorio compró un terreno en las faldas del Ajusco para construir su casa de retiro. Nada fuera de lo común, salvo un pequeño detalle que el vendedor omitió deliberadamente. Ese terreno formaba parte de lo que los locales llamaban, desde hacía generaciones, el Círculo de las 7. Nadie construía ahí, nadie hasta ellos. Las obras avanzaron sin problema durante los primeros meses, pero apenas se mudaron, la hija menor, de 9 años, comenzó a despertar cada noche a las 3 de la madrugada, exactamente a la misma hora, describiendo la misma imagen: 7 mujeres de negro sentadas en círculo alrededor de una fogata que nadie más veía. ¿Por qué siempre a esa hora? Los investigadores paranormales que después revisaron el caso señalan que las 3 de la madrugada corresponde, en varias tradiciones populares mesoamericanas, al momento de mayor actividad ritual nocturna, la hora en que el velo entre mundos se considera más delgado. La madre, escéptica al principio, decidió instalar cámaras, y esto no fue lo más sorprendente. Durante 22 noches consecutivas, absolutamente nada. Pero en la noche 23, la cámara del patio trasero capturó, durante 4 segundos exactos, 7 figuras oscuras alineadas junto a la barda, inmóviles antes de desaparecer del cuadro sin que ninguna se moviera hacia ninguna dirección visible. Simplemente dejaron de estar ahí. La familia abandonó la propiedad 8 meses después. La casa sigue en pie, vacía, y según registros del municipio, ningún comprador ha completado una operación de compraventa sobre ese terreno en los últimos 20 años. 3 intentos de venta, 3 compradores que se retractaron a último momento, todos citando razones personales que nunca detallaron públicamente. Sin embargo, el caso que más ha alimentado la leyenda en las últimas décadas ocurrió en 1998, cuando un grupo de 4 estudiantes de antropología de la UNAM decidió acampar en la zona para documentar restos de rituales prehispánicos. Solo 3 regresaron. El cuarto integrante, un joven llamado Joel Ramírez, desapareció durante la segunda noche del campamento. Sus compañeros declararon ante la Procuraduría que Joel se levantó cerca de la medianoche,
diciendo que alguien lo estaba llamando desde los árboles, y simplemente caminó hacia la oscuridad sin que nadie lograra detenerlo. La búsqueda oficial duró 11 días. Nunca se encontró su cuerpo. Lo verdaderamente macabro empieza aquí. 4 años después, un guardabosques reportó haber encontrado, en una cueva poco explorada del volcán, una serie de objetos personales que coincidían exactamente con la descripción de las pertenencias de Joel: una cámara fotográfica, una navaja grabada con sus iniciales y, esto es lo que generó más controversia en su momento, un cuaderno de campo con anotaciones fechadas hasta 3 meses después de su desaparición oficial. La letra, según un peritaje solicitado por la familia, coincidía con la de Joel. ¿Cómo puede alguien seguir escribiendo 3 meses después de haber desaparecido en una montaña donde, según todos los registros, nadie sobrevive más de una semana sin ayuda? La Procuraduría cerró el caso alegando alteración de evidencia por terceros. La familia de Joel nunca aceptó esa versión, y el cuaderno, hasta donde se sabe, sigue en resguardo de un investigador privado que se niega a hacerlo público. Hoy, los pobladores de las comunidades cercanas al Ajusco mantienen viva una costumbre que pocos turistas conocen. Cada 1 de noviembre, coincidiendo con el Día de Muertos, dejan pequeñas ofrendas: copal, flores, un vaso de agua, en 7 puntos específicos del monte, siguiendo un mapa que se transmite de generación en generación y que, dicen, marca el lugar exacto donde murieron las 7 mujeres en el siglo XVI. No lo hacen por miedo, aseguran los ancianos de la zona, lo hacen por respeto, porque en esa región del Ajusco existe una convicción compartida, casi unánime: el monte no castiga a quien lo visita, castiga a quien lo traiciona. Y quizás por eso, 444 años después de aquel juicio eclesiástico que nunca llegó a celebrarse, las 7 mujeres siguen ahí, no como fantasmas atrapados, sino como guardianas que decidieron, hace mucho tiempo, que la tierra que las mató también sería la tierra que jamás abandonarían. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like.